¿Qué tal, amigos televidentes? Un gusto estar con ustedes en esta edición especial, en una entrevista que tenemos con un reconocido abogado también para poder aclarar algunos temas importantes ahora que estamos pasando un momento complicado y obviamente para analizarlo como se debe. Obviamente hoy me acompaña Rómulo Barcos. Rómulo, ¿cómo le va? Bienvenido también usted. Hola Maricel, qué gusto, un abrazo para ti, para nuestro invitado. Lo presento porque se trata de un hombre muy ilustrado en temas que llevan concordancia con el tema que está en este momento angustiando a toda la opinión pública, el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se trata del abogado David Norero. Él tiene un masterado en políticas anticorrupción en una universidad española, masterado en Derecho Constitucional, que será básicamente el tema que manejaremos hoy, y tiene posgrados también en Acción Extraordinaria de Protección y experto en Derecho Electoral, entre otras especialidades. Le he pedido disculpas off record a él por no presentar su largo currículum porque nos tomaría todo el programa. Así que, abogado, le doy la bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Entramos directamente al meollo por cuestiones de tiempo. Está enterado de la situación, más o menos la domina, y va la primera pregunta. ¿Fue legítimo todo lo actuado por el directorio de la Federación para remover al presidente de su cargo? Bueno, un saludo a todos los televidentes, a quienes nos escuchan, y entrando a materia de discusión de que si es legal, constitucional o legítimo, lo actuado por el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debemos recordar primero, antes de dar una opinión, quién escoge al directorio. ¿Ya? ¿Tiene el mismo peso todas las personas que conforman el directorio? Pues sí. Y obviamente es el Congreso Nacional el que designa al directorio. Una vez conformado este directorio, se va a escoger, de acuerdo al artículo 41 del Estatuto de la Federación, en la primera sesión al presidente, ¿verdad? Al vicepresidente, al tercer vocales y a las demás personas como quedarían dispuestas en el cargo. Una vez que estas personas han seleccionado a este organismo, entendemos que el artículo 38 del Estatuto de la Federación establece que el organismo permanente, el organismo ejecutivo, es el directorio. Entendiendo esto y teniendo en claro que existe una mayoría absoluta, la mitad más uno de los miembros del directorio decidió removerlo al señor Egas. ¿En virtud de qué? De aquellas conductas que en ocasiones anteriores, por parte del expresidente Egas, había manifestado sobre los temas de contratación y cláusulas de confidencialidad, que en fin y al cabo ha sido el detonante para que los miembros del directorio digan: a ver, señores, queremos las cosas claras. En la entrevista de ayer, el señor Egas ha dicho que no es que se le ha bajado el porcentaje del sueldo del equipo técnico. Lo que se ha hecho es que durante 5 meses va a haber una disminución del pago, pero después hay que pagarlo totalmente. Pero que se podría conversar, pero que con esto que ha pasado a lo mejor no se llega a nada y se debe de quedar así. Entonces, con este antecedente de que todo el mundo conoce de lo que ha estado sucediendo en la federación, sobre todo ustedes que son los deportistas, vamos a llegar a una premisa clara. ¿Quién pone al presidente? Es el directorio. ¿Están destituyendo del cargo de miembro del directorio al señor Egas? No. ¿Están removiendo del cargo al señor Egas? Sí. ¿Es legítimo? ¿Es legal? ¿Es procedente? Sí. Porque el órgano, quien lo nominó, es quien lo remueve. Hay una máxima del derecho que dice: qui potet plus, potet minus. Quien puede lo más, puede lo menos. En el derecho privado, como es el régimen del Estatuto de la Federación y lo de la Federación, que dice en su artículo 1 que es un régimen de derecho privado autónomo. Es decir, este concepto de derecho privado va a estar aterrizado en nuestra legislación en el artículo 8 del Código Civil, que dice: a nadie puede impedirse la acción que no esté prohibida por la ley. Entonces, entendiendo esto y que también en nuestra Constitución de la República del Ecuador se establezca en el artículo 66, numeral 29, que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o dejar de hacer algo no prohibido por la ley.
Entonces, entendiendo esto y teniendo bastante en claro que existe una normativa que respalda los actos privados, puede entonces aquel organismo que lo puso removerlo. Entonces, quiero decirles algo también que es bastante importante, porque la gente a veces pretende confundir, porque lamentablemente cuando hay una opinión legal hay varias interpretaciones, ¿no? Y es algo a lo que no deberíamos de llegar. Si bien es cierto que hay muchas personas que mencionan que debía haberse dado un debido proceso, el debido proceso, efectivamente, que hablan que puede ser administrativo o en el campo judicial, recordemos que esto, al ser una entidad de derecho privado, nos vamos a manejar de la siguiente forma. Vamos a poner en el orden del día una inquietud, algo que nos fastidia, lo vamos a analizar y lo vamos a resolver. Como organismos colegiados, son organismos igual que toman decisiones políticas, pero estas posiciones políticas tienen que estar sustentadas siempre en el plano jurídico y aterrizados en el plano jurídico. Correcto. Entendiendo esto, nosotros debemos de poner énfasis en que efectivamente el órgano es político completamente y le pidió respuestas al presidente Egas. Al no tener respuestas, al tener evasivas, al ser el único nexo con el equipo técnico, al ser el único que tenía las conversaciones, parecer que era el único que podía hacerlo o que podía dar esa atención personalizada a ellos, ¿no? Nadie más lo podía hacer, ni los medios de comunicación. Entonces, yo creo que ahí lamentablemente piensan que a nosotros nos están haciendo un favor. Y esto no es así. Esto no es así. Aquí hay que ser sumamente claro. Yo les digo algo, a mí me molestan sobremanera las cláusulas de confidencialidad, ¿ya? Porque yo creo que hay veces que se prestan para suspicacias. Pero, por ejemplo, en los clubes, yo entiendo que exista una cláusula de confidencialidad. Y les voy a decir por qué. Porque, Hasta por seguridad del jugador, abogado. Por supuesto. Y mire, y le voy a poner este ejemplo. Digamos que una compañía, para no herir a nadie, una compañía Nestlé, digamos, Nestlé. O no, mejor la Universal. Viene la Universal y va a pautar con Barcelona. Y el auspicio con Barcelona, digamos que es de $700.000. Pero quiere hacer lo mismo con Liga o quiere hacer lo mismo con Delfín. Les va a decir que es de 200.000. Entonces, yo entiendo que la cláusula de confidencialidad para quien va a dar el auspicio es necesario en los clubes. En los clubes. Pero yo les digo algo, yo no creo que es necesario en la federación. Quien no tiene competición, pues no tiene otro organismo al que le pueden decir, oye, tú le vas a pagar al otro más, ¿por qué a mí no? Pues. Entonces, claro, si entendemos eso, debemos de tener claro. Retomando el tema de que si es legal esto de aquí, les quiero decir una cosa. El órgano colegiado, que es el directorio, no es un órgano para establecer o imputar responsabilidades. No es para establecer responsabilidad, no es para decirle, señor, yo voy a ver lo que usted ha hecho, los elementos del tipo penal o los elementos del perjuicio que ha ocasionado y le voy a establecer una sanción. No, señores, en esto tenemos que ser sumamente categóricos y claros. Los organismos colegiados no son jueces, no son fiscales, ¿ya? Y es importante decirles esto, porque aquí lo que se ve es una responsabilidad política. Entonces, al ver que la responsabilidad del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha sido llevada de una forma no clara para los miembros del directorio, no clara para las personas espectadoras del fútbol, es la razón en la que le dicen. Entonces, cuando la gente habla y dices que debía darse el debido proceso, un proceso. Yo les pregunto, ¿lo iban a imputar o lo iban a sancionar de algo? No, absolutamente no le iban a decir, señor, usted es culpable o a usted le voy a imputar esto. Señor, usted puede responderme. En el tema de las actas, dígame por qué se ha llevado así. ¿No es satisfactoria su respuesta? Ok, vamos a tomar la votación correspondiente al organismo político que somos. Abogado, siguiendo ese tema, usted hablaba de las causas. Si vamos a hablar puntualmente de ciertas causas,
Me parece que hay una donde el directorio hace mucho énfasis y tal vez les tomó para poder tomar esa decisión, que es si existe un conflicto de intereses en hipotecar al Banco de Pichincha el edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que el Banco de Pichincha hay un vínculo con el expresidente Egas. Entonces, ¿usted cree que eso fue un peso y un causal para que el directorio tome este tipo de decisión? Mire, desde lo más pequeño uno puede observar la transparencia de las cosas. Entonces, si sabemos que está relacionado, que hay una familiaridad entre el señor Francisco Egas y los propietarios del Banco del Pichincha, lo correcto era haber llamado a los demás bancos para ver quién me da un interés más bajo. Ayer yo escuché por parte del señor Egas, de Francisco Egas, que el Banco del Pichincha había hecho un favor. Señores, aquí no hay un favor, aquí se están pagando intereses. Entonces, no nos traten como ignorantes a las demás personas, en que aquí un poco más y nos han salvado. Aquí igual se va a tener que pagar y responder. Respecto a su pregunta para la respuesta, yo creo que lo que ha hecho el señor Egas está subsumido y responde en el artículo 19 del Código de Ética de la FIFA. Él como presidente no podría entrar en un conflicto de intereses de contratar con el mismo banco que es de su familia. Si esto pasa, si esto va a las comisiones respectivas de la Conmebol o de la FIFA para examinar lo que ha pasado, déjenme decirles que tienen un argumento a su favor los miembros del directorio para decirle al señor Egas que ha actuado contra la ética del fútbol y el juego limpio que debe de ser. Entonces... Abogado. Sí, abogado, por respeto al tiempo, porque tenemos muy Sí. poquito tiempo y queremos puntualizaciones. En ese mismo rubro, en el tema código de ética, hay otro ejemplo que voy a abonárselo, insisto, por respeto al tiempo. El tema de una agencia denominada Delta, que es propiedad de la familia y que tenía relación comercial con Federación Ecuatoriana de Fútbol. En ese par de puntualizaciones exactas, ¿tiene que FIFA o Conmebol actuar de oficio o ese reclamo y esa observación tiene que llegar a los entes reguladores por medio de los miembros del directorio? Mire, ¿Cómo se maneja el tema código de ética? A ver, ahí lo que habría que hacer es, la FIFA es un organismo tan grande que no va a estar pues poniendo los ojos en cada organismo. Correcto, por eso se lo pregunto. Por eso es que hay que elevar eso. Si el presidente Egas quiere poner un reclamo en la FIFA, en la Conmebol, respecto a lo que le han hecho, lo primero que van a visualizar es por qué lo hicieron los miembros del directorio. ¿Cuáles Correcto, son las las causas. razones justificativos y las causas y las ejecuciones? Entonces, puede ser que en ese momento efectivamente se abra un proceso disciplinario en contra del presidente, efectivamente, porque para mí es indiscutible que hay un conflicto de intereses, tal como lo establece el artículo 19 del Código de Ética de la FIFA. Abogado, es decir que para usted, en su opinión y en el conocimiento legal que tiene, el directorio estuvo en todo su derecho de tomar la decisión, porque sí hay ciertos detalles o causales del Código de Ética que se han roto. Mire, más allá de hablar del Código de Ética que se haya roto, el miembro del directorio no le ha establecido una sanción o una responsabilidad y no lo ha votado del organismo. Él sigue siendo miembro del directorio, tiene voz y voto. Él tiene que entender que aquí hay una mayoría absoluta que se siente defraudada y donde se perdió la confianza. En virtud de aquello, y no de establecerle una imputación de algún tipo penal o de responsabilidad, se le ha dicho, señor, queda revocado su puesto y se va. Pero se va a su puesto. Correcto, abogado, aprovechando su maestría en Derecho Constitucional. Si usted fuese el abogado de Francisco Egas, ¿usted recomendaría que recurra a la Corte Constitucional, tal vez a pedir una acción de protección? ¿Sirve como medida? Mire, recurrir a hacer una acción de protección frente a decisiones que tiene la federación es un gran error. Y les voy a decir por qué. Señores, aquí es tan básico de conocer el artículo 7 del Estatuto de la Federación que habla sobre el principio de autonomía. Entonces, tú no puedes venir acá a querer tomar una decisión de que un juez interprete algo que no va a poder interpretar,
porque estos son reglas del fútbol y que es un organismo autónomo, que no puede meterse. Y les voy a decir algo, que ustedes tienen que conocerlo por un tema del año 2012, cuando el Comité Olímpico Ecuatoriano fue intervenido por el Ministerio de Deporte. ¿Ya? El Comité Olímpico Ecuatoriano dijo, hey, si ustedes se siguen metiendo, cuando era Danilo Carrera presidente, si ustedes se siguen metiendo, yo voy a sancionar al Ecuador. Lo mismo puede hacer la FIFA. Es Correcto. que en innumerosos artículos, por ejemplo, el artículo 14 de las obligaciones de la federación, el literal I dice, administrar sus asuntos en forma independiente, procurar ninguna injerencia por parte de terceros en asuntos internos. Pues la FIFA ya te está diciendo, oye, tú no te puedes meter en la jurisdicción. ¿Y saben qué? Dice que tampoco el artículo 15 literal C dice no a la injerencia de políticos. Y para ser más claro, el artículo 15 literal D dice garantía de las independencias de los órganos judiciales, separación de poderes. Entonces, si ustedes se imaginan y solamente lee que el artículo 15, literal D de la FIFA, te dice eso, de que no puedes ir a órganos judiciales, porque aquí hay una discusión y la gente se confunde en lo siguiente. Hay veces que se han presentado acciones de protección, por ejemplo, de jugadores, ¿ya? Correcto, sí. Pero está bien, porque el jugador puede entender y su abogado que eso es lo correcto, cuando debería al final de recurrir ¿a dónde? A la FIFA, porque la FIFA le va a decir usted no puede jugar o usted no tiene tantos puntos y usted lo voy a sancionar de tal forma. Entonces, hay muchas personas que piensan que la jurisdicción ordinaria puede ser competente y la historia nos ha enseñado que no es así, que inclusive en el Comité Olímpico Ecuatoriano nos fuimos fuertemente llamados la atención por el Comité Olímpico Internacional y esta vez creo que no será la excepción. Abogado, creo que queda clarísima esa situación. Es más, Conmebol ya ha enviado un informe donde justamente solicita todos los antecedentes de la citada decisión sean remitidos a la Conmebol, como ser estatutos actualizados, actas de directorio, de congreso y toda otra documentación referente al caso que consideren en el plazo máximo de 24 horas para ahí evaluar y tomar una decisión si es que obviamente se aprueba el nuevo directorio. Entonces, me parece que ya con esto se va encaminando la situación. En el 2019 se pidió reformas de estatutos por parte de la FIFA. Y no se lo ha hecho, abogado. Y no se lo ha hecho. Exacto. No se lo ha hecho. O sea, ¿qué hizo el señor Egas? ¿O el señor Egas es víctima de su propia negligencia? Incluso yo voy más allá y si usted me ayuda con eso, ya que es abogado. Ok, Egas era la cabeza principal, pero tenía un asesor legal que debió haberlo animado a que haga esas reformas rápido antes de que FIFA sancione. ¿Estoy correcto? Sabe que sí y no, porque es verdad que el equipo legal lo podría hacer, pero no es menos cierto que el mismo estatuto de la federación establece que no son vinculantes los informes del departamento jurídico, ¿ya? Y es tanto así que en la sesión del 24 de abril, cuando el señor Egas le piden la opinión al señor Guillermo Saltos respecto a esto, el señor Egas dice, señor Saltos, ¿dónde puedo yo apelar su decisión, lo que usted ha dicho? El señor Saltos le responde, le dice, hey, no son vinculantes, eso lo dice el estatuto, usted no tiene por qué apelar en ningún lado. Entonces, si tú te das cuenta, desconoce tanto la función del estatuto que para poder reclamar o para poder dirigir, debo de saber qué es, porque si para mí no es vinculante y yo no estoy de acuerdo con el señor Guillermo Saltos, yo llamo a una persona, le doy un título a lo mejor ad honorem o veo qué hago y contrato a una persona y comienzo a hacer esos estatutos. Correcto. Exactamente, entonces, y me asesoro. Si no tiene el recurso legal de su asesor, si no tiene el recurso de la Corte Constitucional, ¿cuál sería el siguiente paso? Tal vez el Congreso, tal vez un Congreso. A mí me parece, sinceramente, que el Congreso es lo más viable, es lo que debería darse, es más, es algo de legitimidad, ¿ya? Entonces, ¿Debe ser este Congreso presencial necesariamente? Mire, como están las cosas ahora, no. Como están las cosas, pueden ser vía virtual, así como fue la del directorio, tendría la misma validez el Congreso. Sí, pero ¿cuántas personas más son el Congreso? O sea, no sé cuántos más se van a tener que conectar. Son alrededor de 40 personas, un poco más eso, incluso. O sea, sí se puede, en buena hora. En buena hora, yo creo que eso le va a dar legitimidad.
Creo que al final del camino, esto del Banco del Pichincha, como lo de la otra compañía, al momento en que se entere la Conmebol y la FIFA, van a ser correctivos que Abogado, lo perdimos. ¿Me escucha ahí? Sí, no, sí, lo escuchamos. Sí, sí. Sí. Yo lo tengo, sí, sí, lo escucho bien. Ya. No sé si Entonces, Rómulo, me parece Rómulo, que ¿me Rómulo escucha? ha tenido una falla de internet. Pero bueno, lo que decía y en lo que estábamos, usted hablaba del tema del Congreso, que tal vez sería la parte legítimamente correcta, y también el tema de esperar a ver cómo se va a solucionar. Pero yo creo que acá lo más importante es destacar la legalidad en lo hecho por el directorio. Me parece que ese es el centro de todo. Exactamente, Correcto. mire, hay Sí, dos señor. cosas que, si ustedes me permiten, las quiero tocar. Primero es el Sí. Rapidito, tema por cuestión de Ya tiempo, estamos no hay cerca del problema. final, Ya. abogado. El Sí. primero es el tema del secretario, que ayer dijeron que el secretario un poco más debía de esperar o un poco más decir que no se vea la sesión. La gente piensa que porque el secretario firma es como el que tomó la resolución. No, el secretario es un fedatario, da fe de lo que el directorio dice. Tiene voz, pero no tiene voto. Su opinión puede ser tomada en cuenta como no. Entonces, en ese aspecto está clarísimo, está clarísimo. Pero es un certificador, ¿verdad? Por supuesto, y por Claro. eso no puede dejar de hacer. Él no puede dejar de hacer. Entonces, el otro punto era de que cuánto gana el señor Egas con el sueldo de la Conmebol, porque aquí se nos hace pensar como que es un favor, porque él dijo ayer que esto más bien no le daba dinero, si esto de aquí le hace perder, lo hace perder, y lo dijo así, de claro. Entonces, ¿cuánto gana él por la Conmebol? Eso no, yo creo que no es un interés. Está bien que gane, pero que haga las cosas bien, transparentes. ¿Ya? Y de cuál es Correcto. el sueldo, que se lo diga, o sea, también este es un tema confidencial, o sea, aquí nos quieren tratar lamentablemente como que si nada lo podemos saber. Abogado, ha sido un Perfecto. placer enorme conversar con usted en esta tarde calurosa en Guayaquil. Esperemos que pueda sacar provecho a la gente que nos ha escuchado y que pueda ser la que finalmente se convierta en juez de esta situación. Lo único que deseamos es finalmente el bien del fútbol ecuatoriano. Yo le agradezco mucho por Totalmente. su presencia el día de hoy. Le agradezco a ustedes también. Muchísimas María gracias. Giselle, gracias también. Bien, abogado, antes de despedirnos, tengo dos consultitas más importantes que me parecen sobre este tema, sobre todo. A ver, hay una situación que es, ante los hechos de conocimiento público del acercamiento del señor Egas con el tema de la Secretaría del Deporte. ¿Tiene esta entidad la facultad para proceder ante lo solicitado por el señor Egas? Ninguna, Ok, ninguna. El artículo 63 de la ley de deporte le da la potestad a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para tratar el fútbol profesional. Ella no tiene por qué interpretar, ni motivar, ni pensar en algo. Ella, a través del ministerio, su único deber es registrar. Punto. Se acabó. No tiene que pensar ni decir algo más, porque cuidado, ella se arroga hechos que no le competen, porque lamentablemente vaya a querer hacer algún tipo de suspicacia que no corresponde. Lo es correcto decir, es registro y punto. Si no quiero registrar, se tendrán que tomar las medidas ante los mismos órganos del fútbol sobre la mala intervención de la Secretaría de Deporte en los registros. Punto. es decir, no puede tener ningún tipo de atribución la Secretaría del Deporte en esta situación. Ellos no pueden dirimir, decidir ni nada. Si a ella le han preguntado sobre las certificaciones y de quiénes están, puede decir, pero no puede ella negarse a inscribir porque solamente ella, como lo hemos manifestado, es quien recepta la documentación e inscribe. Punto. Abogado, para hacerlo en criollo, como quien Uh-huh. dice, la Secretaría del Deporte no puede cambiar una decisión tomada por el directorio, no la puede rever. La Secretaría del Deporte no puede inmiscuirse en las Ok, decisiones del directorio. Si se inmiscuye en las direcciones del directorio, FIFA puede sancionar al Ecuador por ello. Le perfecto. voy a Ahora, decir algo. sí, dígame. Puede existir una intervención del Ministerio de Deporte de acuerdo a lo que establece el artículo 163 de la Ley del Deporte y puede obviamente ser por las causales establecidas en el artículo 165 de la Ley de Deporte. Sin embargo, no hay causales para su intervención. Cuidado, hacen esto político por parte de un órgano que tiene que estar ajeno
Recordemos lo que dice y lo que ha manifestado el estatuto de FIFA, en lo que anteriormente indicamos que era el artículo 15 y 8 de la FIFA. Perfecto. Hace poco, hace instantes, yo le leía el comunicado de Conmebol donde pedía a la federación que por favor envíe todas las certificaciones y documentos de lo que sucedió en el directorio para analizarlo. A ver, dependiendo de la decisión que tome Conmebol, positiva o negativa, cualquiera de los dos afectados, si es a favor del señor Estrada o si es a favor del señor Egas, ¿pueden acudir a FIFA? Podrían acudir, pero sí quiero ser bastante enfático y claro en esto. O sea, los organismos internacionales tienen un mismo lineamiento. Si pasó por Conmebol, muy difícil vaya FIFA a tomar algún otro tipo de decisión. Okay. Así también sea en contra del señor Estrada, muy difícil va a ser, porque son organismos que se manejan y tienen los mismos lineamientos en ese sentido. Claro, y eso es importante aclarar, ¿no? Seguramente lo que decida Conmebol lo va a decidir FIFA de la misma manera. De la misma manera, así es. Hay una comunicación permanente entre estos organismos y no creo que vaya a distar la comunicación, sea a favor o sea en contra del señor Egas o del señor Estrada. Perfecto, abogado. Le quiero agradecer muchísimo por obviamente haber estado con nosotros en esta entrevista. Pasa un avión, pero espero que me haya podido escuchar y agradecerle obviamente y también a Rómulo, que parece que hemos perdido la conexión, pero era importante poderle hacer estas dos preguntas a usted para finalizar esta entrevista. No se preocupe, gracias a usted y gracias a quienes nos escuchan. Muchas gracias. Muy bien, hasta pronto y muchísimas gracias por la sintonía. Esperemos que recuperara a Rómulo pronto.